Esta es la sesión del taller de formación marxista-leninista de la organización Vanguardia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente al mes de julio de 2020. Llevamos haciendo talleres prácticamente desde hace un año, desde junio-julio del año 2019, y en estos talleres de formación marxista-leninista hemos ido viendo algunos libros básicos de la doctrina marxista-leninista, 3 en concreto: el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, Trabajo asalariado y capital de Marx y El Estado y la Revolución de Lenin. En estos momentos nos encontramos acabando con el libro del Estado y la Revolución de Lenin, y prácticamente quedan 2 sesiones, esta sesión de julio y la sesión siguiente, que es la de agosto, y la de este mes corresponde al capítulo 5 del libro El Estado y la Revolución, que estamos tratando en esta edición, la edición centenario del libro, publicada en 2017, aquí en Argentina, y que hemos prescindido de los prólogos de algunos comentadores y hemos ido directamente al grano, tratando los capítulos escritos por el propio Lenin. Hay que decir que las sesiones de estos talleres normalmente se empezaron a hacer en la sede de la agrupación Vanguardia, pero debido a la pandemia global del coronavirus, pues hemos tenido que empezar a hacerlos en diferido. Por tanto, aquellos que estén interesados en las sesiones anteriores, el canal de YouTube de Vanguardia, y además a través de sus redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter, ha ido colgando todos los vídeos para que la gente pueda seguir lo que se ha dicho en las sesiones anteriores. Y estas sesiones grabadas se están difundiendo a través, como decía, de las páginas en redes sociales de Vanguardia, y en concreto en su canal de YouTube hay una lista de reproducción donde se pueden encontrar todas las sesiones anteriores, tanto del libro de Lenin como el de Marx y el del Manifiesto Comunista. Sin más, ahora me dispongo a comentar, mediante su lectura, esta es la mecánica de los talleres, el capítulo 5 del Estado de la Revolución, que se titula Las bases económicas de la extinción del Estado. Lenin comienza el capítulo de la siguiente manera: la explicación más detallada de esta cuestión nos la da Marx en su crítica del programa de Gotha, carta a Braque de 5 de mayo de 1875, que no fue publicada hasta 1891 en la revista Neue Zeit 9.1 y de la que se publicó en ruso una edición aparte. La parte polémica de esta notable obra, consistente en la crítica del lasalleanismo, la que dio lugar al Partido Socialdemócrata Alemán, de Ferdinand Lassalle, ha dejado en la sombra, por decirlo así, su parte positiva, a saber, su análisis de la conexión existente entre el desarrollo del comunismo y la extinción del Estado. Hemos dicho en las sesiones anteriores que extinción es un término que se utiliza en el marxismo siempre en cursiva, no porque se dé una especie de extinción literal de la sociedad política como propugna el anarquismo, sino porque el Estado se extingue en tanto que las clases impugnan ellos alrededor de la relación social de producción, que es el capital, burguesía y proletariado, dejan de existir primero por la transición socialista, en la cual se instaura la dictadura del proletariado, cuya forma de Estado es de corte republicano y jacobino, y después porque el proletariado, a partir de esa dictadura democrática, aunque suene contradictorio, va extinguiendo el capital como relación social de producción al mismo tiempo que extingue a la burguesía y se extingue a sí mismo. Como ya se extingue a sí mismo y extingue a la burguesía, el Estado, como instrumento de dominación de clase, deja de existir en el sentido marxista tradicional. Pues bien, punto 1. Planteamiento de la cuestión por Marx. Comparando superficialmente la carta de Marx a Braque de 5 de mayo de 1875 con la carta de Engels a Bebel de 28 de marzo de 1875, examinada más arriba, podría parecer que Marx es mucho más, entre comillas, partidario del Estado que Engels, y que entre las concepciones de ambos escritores acerca del Estado media una diferencia muy considerable. Engels aconseja a Bebel lanzar por la borda toda la charlatanería sobre el Estado y borrar completamente del programa la palabra Estado, sustituyéndola por la palabra comunidad. De esto ya hablamos en la sesión anterior del mes de junio. Engels llega incluso a declarar que la comuna no era ya un Estado en el sentido estricto de la palabra. En cambio, Marx habla incluso del Estado futuro de la sociedad comunista, es decir,
reconoce al parecer la necesidad del Estado hasta bajo el comunismo. Voy a repetir esto. Engels llega incluso a declarar que la comuna no era ya un Estado en el sentido estricto de la palabra. En cambio, Marx habla incluso del, entre comillas, Estado futuro de la sociedad comunista, cierra comillas Lenin porque es una cita textual de Marx, es decir, reconoce, al parecer, la necesidad del Estado hasta bajo el comunismo. Bajo el comunismo quiere decir bajo el modo de producción comunista. Continúa Lenin. Pero semejante modo de concebir sería radicalmente falso. Examinándolo más atentamente, vemos que las concepciones de Marx y Engels sobre el Estado y su extinción coinciden en absoluto, y que la citada expresión de Marx se refiere precisamente al Estado en cursiva de Lenin en extinción. Continúa Lenin. Es evidente que no puede hablarse de determinar el momento de la, entre comillas, extinción cursiva de Lenin futura del Estado, tanto más cuanto que se trata, como es sabido, de un proceso largo. La aparente diferencia entre Marx y Engels se explica por la diferencia de los temas por ellos tratados, de las tareas por ellos perseguidas. Engels se proponía la tarea de mostrar a Bebel de un modo palmario y tajante, a grandes rasgos, todo el absurdo de los prejuicios corrientes, compartidos también en grado considerable por Lassalle acerca del Estado. Marx solo toca de paso esta cuestión, esta en cursiva por parte de Lenin, interesándose por otro tema, el, cursiva de Lenin, desarrollo de la sociedad comunista. Toda la teoría de Marx es la aplicación de la teoría del desarrollo, en su forma más consecuente, más completa, más profunda y más rica de contenido, al capitalismo moderno. Era natural que a Marx se le plantease, por tanto, la cuestión de aplicar esta teoría también a la, cursiva de Lenin, inminente bancarrota del capitalismo y al desarrollo, cursiva de Lenin de nuevo, futuro, del comunismo futuro. Ahora bien, se pregunta Lenin, ¿en base de qué, cursiva de Lenin, datos, se puede plantear la cuestión del desarrollo futuro del comunismo por venir? En base al hecho de que el comunismo, cursiva de Lenin, procede del capitalismo, se desarrolla históricamente del capitalismo, es el resultado de la acción de una fuerza social, cursiva de nuevo de Lenin, engendrada por el capitalismo. En Marx no encontramos ni rastro de intento de construir utopías, de hacer conjeturas en el aire respecto a cosas que no es posible conocer. Marx plantea la cuestión del comunismo como el naturalista plantearía, por ejemplo, la cuestión del desarrollo de una nueva especie biológica, sabiendo que ha surgido de tal y tal modo y se modifica en tal y tal dirección determinada. Hemos señalado en sesiones anteriores, tanto de este libro como de los dos anteriores, la cuestión de que el movimiento comunista concibe el socialismo y el comunismo no como una suerte de sistemas sociales anticapitalistas, sino como productos engendrados dentro del seno propio del modo de producción capitalista. Es decir, el socialismo y el comunismo son hijos del capitalismo de la misma manera en que el capitalismo es hijo del feudalismo y del mercantilismo. En tanto que el mercantilismo fue esa transición entre el modo de producción feudal y el modo de producción capitalista, que se produjo entre finales del siglo XV y finales del siglo XVIII. Continúa Lenin. Marx descarta ante todo la confusión que el programa de Gotha siembra en la cuestión de las relaciones entre el Estado y la sociedad. A continuación, Lenin cita a Marx. La sociedad actual, escribe Marx, es la sociedad capitalista, que existe en todos los países civilizados, más o menos libre de aditamentos medievales, más o menos modificada por las particularidades del desarrollo histórico de cada país, más o menos desarrollada. Por el contrario, el, comillas de Marx, Estado actual cambia con las fronteras de cada país. En el Imperio prusiano-alemán es completamente distinto que en Suiza. En Inglaterra es completamente distinto que en los Estados Unidos. El, comillas de Marx, Estado actual es por tanto una ficción. Sin embargo, pese a su abigarrada diversidad de formas, los diversos estados de los diversos países civilizados tienen todos algo en común, que reposan sobre el terreno de la sociedad burguesa moderna, más o menos desarrollada en el sentido capitalista. Tienen, por tanto, ciertas características esenciales comunes. En este sentido, cabe hablar del, comillas de Marx, Estado actual, por oposición al del porvenir, en el que su raíz de hoy, la sociedad burguesa, se extinguirá. Y cabe la pregunta, ¿qué transformación sufrirá el Estado en la sociedad comunista? Dicho en otros términos, ¿qué funciones sociales quedarán entonces en pie
análogas a las funciones actuales del Estado? Esta pregunta solo puede contestarse científicamente. Y por mucho que se combine la palabra, entre comillas, por Marx, pueblo, con la palabra, entre comillas, por Marx, Estado, no nos acercaremos lo más mínimo a la solución del problema. Fin de la cita. Continúa Lenin. Poniendo en ridículo, como vemos, toda la charlatanería sobre el, comillas de Lenin, Estado del pueblo, cierra comillas, Lenin, Marx traza el planteamiento del problema y en cierto modo nos advierte que, para resolverlo científicamente, solo se puede operar con datos científicos sólidamente establecidos. Y lo primero que ha sido establecido con absoluta precisión por toda la teoría de la evolución y por toda la ciencia en general, y lo que olvidaron los utopistas y olvidan los oportunistas de hoy, que temen a la revolución socialista, es el hecho de que, históricamente, tienen que haber, sin ningún género de duda, una fase especial o una etapa especial de, cursiva de Lenin, transición del capitalismo al comunismo. Punto 2 del capítulo 5. La transición del capitalismo al comunismo. En este momento, Lenin introduce una cita de Marx de la crítica del programa de Gotha, que es un párrafo que sigue textualmente a la cita anterior que el propio Lenin ha transcrito de la crítica del programa de Gotha de Marx, que dice lo siguiente, Marx en este caso: entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista, prosigue Marx, media el periodo de la transformación revolucionaria de la primera en la segunda. A este periodo corresponde también un periodo político de transición, y el estado de este periodo no puede ser otro que, cursiva de Marx, la dictadura revolucionaria del proletariado. Se acaba la cursiva, se cierra la cita y continúa Lenin. Esta conclusión de Marx se basa en el análisis del papel que el proletariado desempeña en la sociedad capitalista actual, en los datos sobre el desarrollo de esta sociedad y en el carácter irreconciliable de los intereses antagónicos del proletariado y de la burguesía. Antes la cuestión se planteaba así: para conseguir su liberación, el proletariado debe derrocar a la burguesía, conquistar el poder político e instaurar su dictadura revolucionaria. Ahora, la cuestión se plantea de un modo algo distinto. La transición de la sociedad capitalista, que se desenvuelve hacia el comunismo, a la sociedad comunista, es imposible sin un, comillas de Marx, periodo político de transición. Comillas de Lenin, perdón, porque es una cita de Marx. Y el estado de este periodo no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado. Ahora bien, ¿cuál es la actitud de esta dictadura hacia la democracia? Veíamos que el manifiesto comunista coloca sencillamente a la par el uno del otro dos conceptos: el de la, comillas de Lenin, transformación del proletariado en clase dominante, y el de, comillas de nuevo de Lenin, la conquista de la democracia. Sobre la base de todo lo arriba expuesto, se puede determinar con más precisión cómo se transforma la democracia en la transición del capitalismo al comunismo. En la sociedad capitalista, bajo las condiciones del desarrollo más favorable de esta sociedad, tenemos en la República Democrática un democratismo más o menos completo. Pero este democratismo se halla siempre comprimido dentro de los estrechos marcos de la explotación capitalista y es siempre, en esencia, por esta razón, un democratismo para la minoría, solo para las clases poseedoras, solo para los ricos. La libertad de la sociedad capitalista sigue siendo, y es siempre, poco más o menos lo que era la libertad en las antiguas repúblicas de Grecia. Libertad para los esclavistas. En virtud de las condiciones de la explotación capitalista, los esclavos asalariados modernos viven tan agobiados por la penuria y la miseria que no están para democracias, no están para política. Y en el curso corriente y pacífico de los acontecimientos, la mayoría de la población queda al margen de toda participación en la vida político-social. Alemania es tal vez el país que confirma con mayor evidencia la exactitud de esta afirmación, precisamente porque en dicho estado la legalidad constitucional se mantuvo durante un tiempo asombrosamente largo y persistente, casi medio siglo, de 1871 a 1914, y durante este tiempo la socialdemocracia supo hacer muchísimo más que en los otros países para, comillas de Lenin, utilizar la legalidad y organizar el partido político a una parte más considerable de los obreros que en ningún otro país del mundo. Pues bien, ¿a cuánto asciende esta parte de los esclavos asalariados políticamente conscientes y activos con ser la más elevada de cuantas encontramos en la sociedad capitalista? De 15 millones de obreros asalariados, el Partido Socialdemócrata cuenta con 1 millón de miembros.
en lo que es el censo poblacional de la época, del año 1917 estamos hablando. Lenin escribió El Estado y la Revolución entre la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre rusa de 1917. De 15 millones de obreros, hay 3 millones sindicalmente organizados. Democracia para una minoría insignificante. Democracia para los ricos. He ahí el democratismo de la sociedad capitalista. Si nos fijamos más de cerca en el mecanismo de la democracia capitalista, veremos siempre y en todas partes, hasta en los, entre comillas, pequeños, en los aparentemente pequeños detalles del derecho de sufragio, requisito de residencia, exclusión de la mujer, etc., en la técnica de las instituciones representativas, en los obstáculos reales que se oponen al derecho de reunión. Los edificios públicos no son para los, entre comillas, por parte de Lenin, de abajo. En la organización puramente capitalista de la prensa diaria, etcétera, etcétera. En todas partes veremos restricción tras restricción puesta al democratismo. Estas restricciones, excepciones, exclusiones y trabas para los pobres parecen insignificantes, sobre todo para el que jamás ha sufrido la penuria ni se ha puesto en contacto con las clases oprimidas en su vida de masas, que es lo que les ocurre a las 9/10 partes, si no al 99% de los publicistas y políticos burgueses. Pero en conjunto, estas restricciones excluyen, eliminan a los pobres de la política de su participación activa en la democracia. Marx puso de relieve magníficamente esta cursiva de Lenin, esencia de la democracia capitalista, al decir en su análisis de la experiencia de la comuna que a los oprimidos se les autoriza para decidir una vez cada varios años qué miembros de la clase opresora han de representarlos y aplastarlos en el Parlamento. Pero partiendo de esta democracia capitalista inevitablemente estrecha que repudia por debajo de cuerda a los pobres y que es, por tanto, una democracia profundamente hipócrita y mentirosa, el desarrollo progresivo no discurre de un modo sencillo, directo y tranquilo, comillas de Lenin, hacia una democracia cada vez mayor, cierra comillas, como quieren hacernos creer los profesores liberales y los oportunistas pequeño burgueses. No. El desarrollo progresivo, es decir, el desarrollo hacia el comunismo, pasa a través de la dictadura del proletariado, y no puede ser de otro modo, porque el proletariado es el único que puede, y solo por este camino, cursiva de Lenin, romper la resistencia de los explotadores capitalistas. Pero la dictadura del proletariado, es decir, la organización de la vanguardia de los oprimidos en clase dominante para aplastar a los opresores, y repetimos, para aplastar a los opresores, tercera vez, para aplastar a los opresores, no puede conducir tan solo a la simple ampliación de la democracia, cursiva de Lenin, a la par con la enorme ampliación del democratismo que, otra vez cursiva de Lenin, por primera vez, se convierte en un democratismo para los pobres, en un democratismo para el pueblo, y no en un democratismo para los ricos. La dictadura del proletariado implica una serie de restricciones puestas a la libertad de los opresores, de los explotadores, de los capitalistas. Debemos reprimir a estos para liberar a la humanidad de la esclavitud asalariada. Hay que vencer por la fuerza su resistencia, y es evidente que allí donde hay represión, donde hay violencia, no hay libertad ni hay democracia. Engels expresaba magníficamente esto en la carta a Bebel, al decir, como recordará el lector, que, citando Lenin a Engels, mientras el proletariado necesite todavía del Estado, no lo necesitará en interés de la libertad, sino para someter a sus adversarios, y tan pronto como pueda hablarse de libertad, el Estado como tal dejará de existir. Cierra comillas porque acaba la cita de Engels que hace Lenin y continúa Lenin. Democracia para la mayoría gigantesca del pueblo y represión por la fuerza, es decir, exclusión de la democracia, para los explotadores, para los opresores del pueblo. He ahí la modificación que sufrirá la democracia en la cursiva de Lenin, transición del capitalismo al comunismo. Solo en la sociedad comunista, cuando se haya roto ya definitivamente la resistencia de los capitalistas, cuando hayan desaparecido los capitalistas, cuando no haya clases, es decir, cuando no haya diferencias entre los miembros de la sociedad por su relación hacia los medios sociales de producción, cursiva de Lenin, solo entonces, comillas de Lenin, desaparecerá el Estado y, cursiva de Lenin, podrá hablarse de libertad. Cierra comillas. Solo entonces será posible y será realidad una democracia verdaderamente completa, una democracia que verdaderamente no implique ninguna restricción. Y solo entonces la democracia comenzará a extinguirse, por la sencilla razón de que los hombres, liberados de la esclavitud capitalista, de los innumerables horrores, bestialidades, absurdos y vilezas de la explotación capitalista, cursiva de Lenin,
se habituarán poco a poco a la observación de las reglas elementales de convivencia conocidas a lo largo de los siglos y repetidas desde hace miles de años en todos los preceptos, a observarlas sin violencia, sin coacción, sin subordinación, cursiva de Lenin, sin ese aparato especial de coacción que se llama Estado. La expresión, comillas de Lenin, el Estado, cursiva, se extingue y cierra comillas, está muy bien elegida, pues señala el carácter gradual del proceso y su espontaneidad. Solo la fuerza de la costumbre puede ejercer y ejercerá indudablemente esa influencia, pues en torno a nosotros observamos millones de veces con qué facilidad se habitúan los hombres a guardar las reglas de convivencia necesarias si no hay explotación, si no hay nada que indigne a los hombres y provoque protestas y sublevaciones, creando la necesidad, cursiva de Lenin, de la represión. Por tanto, en la sociedad capitalista tenemos una democracia amputada, mezquina, falsa, una democracia solamente para los ricos, para la minoría. La dictadura del proletariado, el periodo de transición hacia el comunismo, aportará por primera vez la democracia para el pueblo, para la mayoría, a la par con la necesaria represión de la minoría, de los explotadores. Solo el comunismo puede aportar una democracia verdaderamente completa, y cuanto más completa sea, antes dejará de ser necesaria y se extinguirá por sí mismo. Bien, lo que habría que decir aquí es que Lenin todavía está desarrollando unos planteamientos previos a la Revolución de Octubre y, por tanto, democratistas, en el sentido más ingenuo de la palabra, un cierto fundamentalismo democrático, en tanto que entiende que el comunismo es la realización de la verdadera democracia frente a una supuesta falsa democracia, que es la democracia burguesa. Sin embargo, en ese fundamentalismo democrático que Lenin expresa, hay un punto interesante que es el siguiente. Esa democracia real, verdadera, a la que se llegaría en el comunismo, al mismo tiempo, en un momento dado, dejaría de existir y, por tanto, se extinguiría. Es decir, que el fin último de los comunistas no es establecer una democracia real y verdadera, sino acabar con toda forma de sociedad política estatal que conlleve la explotación de una clase social sobre otra en el sentido de los modos de producción históricos existentes desde que existe el Estado. Y que, por tanto, en una sociedad política postestatal, en las clases sociales que haya, se relacionarán entre sí de otra manera, pero no a través de un Estado que obligue a que unas repriman a otras, sino logrando que el Estado sea la parte formal de una sociedad política postestatal de mayor magnitud, que es una cosa en la que yo he insistido muchísimas veces en las sesiones anteriores. Bien, continúa Lenin. Dicho en otros términos, bajo el capitalismo tenemos un Estado en el sentido estricto de la palabra, una máquina especial para la represión de una clase por otra y además de la mayoría por la minoría. Se comprende que para que pueda prosperar una empresa como la represión sistemática de la mayoría de los explotados por una minoría de explotadores, haga falta una crueldad extraordinaria, una represión bestial, hagan falta mares de sangre, a través de los cuales marcha precisamente la humanidad en estado de esclavitud, de servidumbre, de trabajo asalariado. Ahora bien, en la cursiva de Lenin, transición del capitalismo al comunismo, la represión es, cursiva de Lenin, todavía necesaria, pero ya es la represión de una minoría de explotadores por la mayoría de los explotados. Es necesario, cursiva de Lenin, todavía, un aparato especial, una máquina especial para la represión, el, entre comillas, Estado, pero este es ya un estado de transición, no es ya un Estado en el sentido estricto de la palabra, pues la represión de una minoría de explotadores por la mayoría de los esclavos asalariados de ayer es algo tan relativamente fácil, sencillo y natural que costará muchísima menos sangre que la represión de las sublevaciones de los esclavos, de los siervos y de los obreros asalariados, que costará mucho menos a la humanidad. Y ese estado es compatible con la extensión de la democracia a una mayoría tan aplastante de la población que la necesidad de, cursiva de Lenin, una máquina especial para la represión comienza a desaparecer. Como es natural, los explotadores no pueden reprimir al pueblo sin una máquina complicadísima que les permita cumplir este cometido, pero el, cursiva de Lenin, pueblo, puede reprimir a los explotadores con una, entre comillas, máquina muy sencilla, casi sin, entre comillas, máquina, sin aparato especial, por la simple, cursiva de Lenin, organización de las masas armadas, como los soviets de diputados y obreros y soldados, digamos, adelantándolos un poco. Finalmente, solo el comunismo suprime en absoluto la necesidad del Estado, pues bajo el comunismo, cursiva de Lenin, no hay nadie a quien reprimir, entre comillas, nadie en el sentido, cursiva, de clase, en el sentido de una lucha sistemática contra determinada parte de la población.
Aclaración por parte de Lenin, para que no se le confunda con una suerte de, aunque fuese ingenuo muchas cosas, de utopista. Nosotros no somos utopistas y no negamos en modo alguno que es posible e inevitable que, cursiva, algunos individuos cometan excesos, como tampoco negamos la necesidad de reprimir, cursiva de Lenin, tales excesos. Pero, en primer lugar, para esto no hace falta una máquina especial, un aparato especial de represión. Esto lo hará el mismo pueblo armado, con la misma sencillez y facilidad con que un grupo cualquiera de personas civilizadas, incluso la sociedad actual, separa a los que se están peleando o impide que se maltrate a una mujer. Y en segundo lugar, sabemos que la causa social más importante de los excesos, consistentes en la infracción de las reglas de convivencia, es la explotación de las masas, la penuria y la miseria de éstas. Al suprimirse esta causa fundamental, los excesos comenzarán inevitablemente a, cursiva y comillas, extinguirse. No sabemos con qué rapidez y graduación, pero sabemos que se extinguirán, y con ellos, cursiva de Lenin, se extinguirá también el Estado. Marx, sin dejarse llevar al terreno de las utopías, determinó en detalle lo que es posible determinar, cursiva de Lenin, ahora, respecto a este porvenir, a saber, la diferencia entre las fases, grados o etapas inferior y superior de la sociedad comunista. Bien, lo que está diciendo básicamente aquí Lenin es que en el modo de producción comunista seguirá habiendo represión, seguirá habiendo delitos y seguirá existiendo algún tipo de aparato administrativo que tenga que penalizar esos delitos. Lo que Lenin consideraba en aquel momento, en el ínterin entre las dos revoluciones rusas, es que los delitos que tengan que ver con las relaciones sociales de producción dejarán de existir y habrá otro tipo de delitos que tendrán que ser reprimidos. Es cierto que el desarrollo de las sociedades políticas que intentaron construir el socialismo en Europa Oriental, África y Asia en el siglo pasado, el siglo XX, no dan a entender que esas predicciones de Lenin se fuesen a cumplir, y tampoco se estarían cumpliendo en absoluto en los 5 estados socialistas de corte marxista-leninista que quedan en el mundo, que recuerdo que son China, Corea del Norte, Laos, Vietnam y la República de Cuba aquí en América. En ese sentido, lo que para mí me cabría decir es que en un hipotético modo de producción comunista, postcapitalista, seguiría habiendo clases sociales, seguiría habiendo represión y la sociedad política seguiría necesitando policía y una administración pública punitiva y cárceles. Ahora bien, ¿en qué manera funcionarían esas cárceles, esa policía, ese sistema judicial en una sociedad hipotéticamente comunista? Pues como diría Marx, eso solo se puede saber científicamente, es decir, cuando se llegue, si se llega. Por tanto, ciertas premoniciones o suposiciones de Lenin, habida cuenta la historia reciente del mundo en lo que respecta a los países comunistas, y en pleno 2020, yo creo que sin ninguna duda se tienen que catalogar como absolutamente ingenuos y refutados por el propio desarrollo histórico. Sin negar que sí es cierto que ciertos tipos de delitos que son propios de la sociedad capitalista, quizás seguramente en un modo de producción postcapitalista no existirían, pero quizás existirían otro tipo de delitos nuevos que Lenin sería incapaz de imaginar. Por lo tanto, esto es una cosa muy importante a la hora de desarrollar el marxismo del siglo XXI. Evidentemente no cabe defender ninguna forma de sociedad política anarquista, más que nada porque anarquismo y sociedad política son términos totalmente incompatibles, pero al mismo tiempo sería absolutamente utópico y falaz pensar seriamente que en un modo de producción comunista, incluso con el Estado extinto en el sentido en que el marxismo tradicional lo ha dicho, en el sentido de que ya no es necesario el Estado como un aparato de represión de la burguesía sobre el proletariado, y que surge realmente con el nacimiento de la capa cortical estatal y con el nacimiento de la esclavitud, ya no sería necesario como tal porque sería una parte formal de una unidad superior que sería una unidad civilizatoria. Es decir, tal y como habría, yo creo, que concebir ahora mismo un hipotético modo de producción comunista, estaría más cerca de una organización mezcla de organización atómica y anatómica imperial, civilizatoria, que de una sociedad de corte anarquista comunalista. Y con imperial y civilizatoria no quiero hacer referencia ni al imperialismo en el sentido de Lenin, ni tampoco a los imperios del pasado, sino en un sentido que abarque sociedades políticas estatales
que acaben siendo superadas en su desarrollo histórico por unidades mayores que las han logrado unificar en base a elementos culturales comunes, elementos económicos, sociológicos, diplomáticos y, como diría Slavoj Zizek, and so on, and so on. Bien, continúa Lenin. Punto 3. Primera fase de la sociedad comunista. En la crítica del programa de Gotha, Marx refuta minuciosamente la idea lassalleana de que, bajo el socialismo, el obrero recibirá el, entre comillas, producto íntegro o completo del trabajo. Esto es falso. De hecho, ningún marxista serio podría defender esto. Cuando yo debatí con Libertad y Loge Surja, como me estaba interrumpiendo constantemente, no me dejó plantear la cuestión de que parte de lo que produciría el obrero iría retribuido a él mismo y otra parte sería a una especie de fondo común social de la sociedad política. Pero bueno, cosas del directo. Continúa Lenin. Marx demuestra que de todo el trabajo social de toda la sociedad habrá que descontar un fondo de reserva, otro fondo para ampliar la producción, para reponer las máquinas, entre comillas, gastadas, etc. Y además de los artículos de consumo, un fondo para los gastos de administración, escuelas, hospitales, asilos para ancianos, etc. En vez de emplear la frase nebulosa, confusa y general de Lassalle, dar al obrero el producto íntegro del trabajo, Marx establece un cálculo sobrio de cómo precisamente la sociedad socialista se verá obligada a administrar. Marx aborda el análisis, cursiva de Lenin, concreto de las condiciones de vida de esta sociedad en que no existirá el capitalismo, y dice, cita textual de la crítica del programa de Gotha de Marx: de lo que aquí, en el examen del programa del Partido Obrero, se trata, no es de una sociedad comunista que se, cursiva de Marx, ha desarrollado sobre su propia base, sino de una que acaba de salir precisamente de la sociedad capitalista y que por tanto presenta todavía en todos sus aspectos, en el económico, en el moral y en el intelectual, el sello de la vieja sociedad de cuya entraña procede. Esta sociedad comunista que acaba de salir de la entraña del capitalismo al mundo de Dios y que lleva en todos sus aspectos el sello de la sociedad antigua, es la que Marx llama, entre comillas, primera fase o fase inferior de la sociedad comunista. Los medios de producción han dejado de ser ya propiedad privada de los individuos. Los medios de producción pertenecen a toda la sociedad. Cada miembro de la sociedad, al ejecutar una cierta parte del trabajo socialmente necesario, obtiene de la sociedad un certificado acreditativo de haber realizado tal o cual cantidad de trabajo, una especie de bono laboral, se podría decir. Tal es el bono de trabajo, tal y como lo tratan en un libro que recomendé hace 2 sesiones, el de Paul Coxot, Allen Cottrell y Maxi Nieto, llamado Cibercomunismo, planificación económica, computadoras y democracia, que recomiendo vivamente a todos los que estén viendo este vídeo. Continúa Lenin. Cada miembro de la sociedad, al ejecutar una cierta parte del trabajo socialmente necesario, obtiene de la sociedad un certificado acreditativo de haber realizado tal o cual cantidad de trabajo. Por este certificado recibe de los almacenes sociales de artículos de consumo la cantidad correspondiente de productos. Deducida la cantidad de trabajo que pasa al fondo social, cada obrero, por tanto, recibe de la sociedad lo que entrega a esta. O sea, el bono de trabajo consistiría en pagar al obrero no por su valor de fuerza de trabajo en el mercado, sino por aquello que ha producido, habiendo una equidad entre aquello que ha producido y aquello que recibe. Es decir, el obrero da a la sociedad lo que la sociedad le devuelve, sin necesidad de que eso suponga algún tipo de problema, porque lo que él produce y da a la sociedad se produce en valor y lo que él recibe se da en bonos que no son canjeables no son canjeables por ninguna otra mercancía más que por aquello que él puede comprar en un momento dado. Es como cuando una persona recibe una tarjeta de crédito o de débito, una tarjeta monetaria en la cual hay un límite de dinero que puede gastar solo a través de esa tarjeta y que no puede sacar de ningún banco. Sería una cosa parecida a esa. Es decir, si un obrero produce, por ejemplo, 3.000 euros de valor, se le entregaría un bono de 3.000 euros, mejor dicho, se le entregaría una tarjeta por un bono valor de 3.000 euros que solo podría gastarlo a través de esa tarjeta, no a través en absoluto de dinero físico, ni tampoco de dinero digital. Por tanto, lo que le entregaría a la sociedad sería dinero, moneda digital, y lo que recibiría sería una tarjeta en forma de moneda. Incluso se podría dar el caso de que si en el momento que existan DNIs electrónicos que al mismo tiempo sean tarjeta de crédito, los bonos laborales sean
entregados a su DNI y que a través de su DNI los gaste, única y exclusivamente. Incluso los puede ir ahorrando en una especie de cuenta unipersonal de esa persona. Este tipo de tecnologías ya existen, ya están siendo desarrolladas por empresas capitalistas, con lo cual aquí se demuestra sobre la praxis tecnológica que del propio modo de producción capitalista surgen los elementos que pueden definir una sociedad socialista y también comunista. Continúa Lenin. Reina, al parecer, la, entre comillas, igualdad. Pero cuando Lasalle, refiriéndose a este orden social al que se suele dar el nombre de socialismo, pero que Marx denomina la primera fase del comunismo, dice que esto es una, entre comillas, distribución justa, que es, entre comillas, el derecho igual de cada uno al producto igual del trabajo. Lasalle se equivoca y Marx pone a descubierto su error. En este momento Lenin cita a Marx. Aquí, dice Marx, tenemos realmente un, entre comillas, derecho igual, pero esto es, cursiva de Marx, todavía un derecho burgués, que, como todo derecho, cursiva de Marx, presupone la desigualdad. Todo derecho significa la aplicación de un rasero, cursiva de Marx, igual a hombres, cursiva de Marx, distintos, a hombres que en realidad no son idénticos, no son iguales entre sí. Por tanto, el, comillas de Marx, derecho igual, cierra comillas Marx, es una infracción de la igualdad y una injusticia. Fin de la cita. En efecto, continúa Lenin, cada cual obtiene, si ejecuta una parte de trabajo social igual que el otro, la misma parte de producción social después de hechas las deducciones indicadas. Sin embargo, los hombres no son todos iguales. Unos son más fuertes y otros más débiles. Unos son casados y otros solteros. Unos tienen más hijos que otros, etc. De nuevo cita Lenin a Marx. Al igual trabajo, concluye Marx, y por consiguiente a igual participación en el Fondo Social de Consumo, unos obtienen de hecho más que otros, unos son más ricos que otros, etc. Para evitar todos estos inconvenientes, el derecho tendría que ser no igual, sino desigual. Fin de la cita. Consiguientemente, continúa Lenin, la primera fase del comunismo no puede proporcionar todavía justicia ni igualdad. Subsisten de las diferencias de riqueza, diferencias injustas. Injustas, veríamos, ¿no? Eso es, si justicia es dar a cada uno lo suyo, esa primera fase del comunismo o inicio de la transición socialista daría a cada uno lo suyo en base a estos parámetros, con lo cual no sería injusto. Todo lo que es legal es justo y todo lo que es justo es legal, nos guste o no. Y esto no es actualismo, esto es realismo político. Dice Lenin, pero no será posible ya, cursiva de Lenin, la explotación del hombre por el hombre. Esto es cierto, porque al darse a cada obrero un bono laboral en forma de tarjeta de gasto, la apropiación de ese dinero que ha producido, de ese valor que ha producido el obrero, que es cuantificada centralizadamente y pluralísticamente a través de centros de trabajo determinados, permite que no haya ni un poco de plusvalor que pueda ser apropiado por una clase burguesa. Es decir, por una parte estaría lo que va al fondo común de estatal y por otra parte lo que es retribuido al obrero. Y en ese sentido, al obrero se le paga por lo que produce y el obrero da al Estado lo que produce, con lo cual hay un sentido de igualdad. Pues bien, y además en el sentido diferente de que el valor que el obrero produce para el Estado es un valor monetario, mientras que el valor que el Estado le da al obrero es un valor en dinero digital canjeable por bienes de consumo, por los bienes de consumo que él elija y que a la hora de comprarlos, a la hora de adquirirlos en cualquier gran almacén o pequeño o a través de comercio digital, la sociedad política, a través de métodos tecnológicos que ya existen, puede saber en tiempo real no ya solo la compra, sino también los gustos de las personas para ir planificando poco a poco y de manera avanzada nuevas formas de producción económica. Me encanta este capítulo porque nos está permitiendo tratar un montón de cuestiones que fueron tratados en Trabajo, Salario y Capital y que al mismo tiempo están tratadas en el libro Cibercomunismo y que yo he ido tratando en muchos libros míos, por ejemplo, La economía de 100 preguntas, pero también, sobre todo, Trabajo, Utilidad y Verdad y en mi tesis doctoral. Y Lenin continúa. Pero no será posible ya, cursiva de Lenin, la explotación del hombre por el hombre, puesto que no será posible apoderarse a título de la propiedad privada de los, cursiva de Lenin, medios de producción, de las fábricas, las máquinas, la tierra, etc. Pulverizando la frase confusa y pequeño burguesa de Lasalle sobre la, entre comillas, igualdad y la, entre comillas, cursiva en general, Marx muestra, cursiva, el curso de desarrollo de la sociedad comunista, que en sus comienzos se verá, cursiva,
obligada a destruir, cursiva, solamente aquella, comillas, injusticia que consiste en que los medios de producción sean usurpados por individuos aislados, pero que, cursiva de Lenin, no estará en condiciones de destruir de golpe también la otra injusticia, consistente en la distribución de los artículos de consumo, comillas de Lenin, según el trabajo y no según las necesidades. Los economistas vulgares, incluyendo entre ellos a los profesores burgueses, entre los que se encuentra también, entre comillas, nuestro Tugan, Lenin se refiere a Tugan Baranovsky, un economista burgués ruso, reprochan constantemente a los socialistas el olvidarse la desigualdad de los hombres y el, entre comillas, soñar con destruir esta desigualdad. Este reproche solo demuestra, como vemos, la extrema ignorancia de los señores ideólogos burgueses. Marx no, cursiva, solo tiene en cuenta del modo más preciso la inevitable desigualdad de los hombres, sino que tiene también en cuenta que el solo paso de los medios de producción a propiedad común de toda la sociedad, el, entre comillas, socialismo, en el sentido corriente de la palabra, cursiva, no suprime los defectos de la distribución y la desigualdad del, entre comillas, derecho burgués, el cual sigue, cursiva, imperando, por cuanto los productos son distribuidos, comillas de Lenin, según el trabajo. Cita ahora a Marx. Pero estos defectos, prosigue Marx, son inevitables en la primera fase de la sociedad comunista, tal y como brota de la sociedad capitalista, tras largos dolores para su alumbramiento. El derecho no puede ser nunca superior a la estructura económica y al desarrollo cultural de la sociedad por ella condicionado. Es decir, en el momento en que los medios de producción son propiedad social, no ya solo estatal, sino que están socializados porque existe una dictadura revolucionaria del proletariado que a nivel administrativo controla lo que se produce, distribuye, intercambia, cambia y consume a través de datos conocidos en tiempo real, tanto de valor como de valores de uso, lo que se produzca en esos centros de trabajo no va a ser apropiado por una clase que se apropie de plusvalor, sino que será apropiado por la sociedad entera, que retribuirá según lo que haya trabajado en esta primera fase del socialismo, según lo que haya trabajado a los obreros, en un formato económico que impida precisamente esa apropiación de plusvalor y esa generación vía administrativa o vía, que fue lo que ocurría en la Unión Soviética en un momento dado, a partir sobre todo de los años 60 con las reformas de Kosygin, vía administrativa o vía privada incluso, la generación de una nueva clase burguesa. Y esto sin negar que incluso en algún momento dado, en esa fase socialista inicial, pueda existir algún tipo de burguesía, aunque muy reprimida. Pero sería una burguesía controlada a través de estos poderes estatales. Pues bien, prosigamos. Así pues, en la primera fase de la sociedad comunista, a la que suele darse el nombre de socialismo, el, entre comillas, por parte de Lenin, derecho burgués, no se suprime completamente, sino solo parcialmente, solo en la medida de la transformación económica ya alcanzada, es decir, solo en lo que se refiere a los medios de producción. El, entre comillas, derecho burgués reconoce la propiedad privada de los individuos sobre los medios de producción. El socialismo los convierte en propiedad, cursiva de Lenin, común. De nuevo, cursiva de Lenin. En este sentido, y solo en este sentido, desaparece el, entre comillas, por parte de Lenin, derecho burgués. Cierra comillas. Sin embargo, este derecho persiste en otro de sus aspectos. Persiste como regulador de la distribución de los productos y de la distribución del trabajo entre los miembros de la sociedad. El que no trabaja no come. De hecho, esta frase aparece textual en la Constitución soviética del año 1936. Este principio socialista es ya una realidad. A igual cantidad de trabajo, igual cantidad de productos. También es ya una realidad este principio socialista. O sea, es decir, el que no trabaja no come, y a igual cantidad de trabajo, igual cantidad de productos, es algo que ya el capitalismo ha conseguido desarrollar desde sus propios inicios industriales, y es algo que está reconociendo Lenin en el año 1917. Y más aún ahora con las tecnologías que se aplican para conocer en tiempo real lo que los trabajadores producen y lo que consumen. Que esa tecnología se puede utilizar para construir el socialismo realmente. Sin embargo, esto no es todavía el comunismo, ni suprime todavía el, entre comillas, por parte de Lenin, derecho burgués, que da una cantidad igual de productos a hombres que no son iguales y por una cantidad desigual de hecho, de trabajo. Esto es un, entre comillas, defecto, dice Marx, pero un defecto inevitable en la primera fase del comunismo, pues sin caer en utopismo, no se puede pensar que, al derrocar el capitalismo,
Los hombres aprenderán a trabajar inmediatamente para la sociedad cursiva de Lenin sin sujeción a ninguna norma de derecho. Además, la abolición del capitalismo, cursiva de Lenin, no sienta de repente tampoco las premisas económicas, cursiva de Lenin, para este cambio. Otras normas fuera del, entre comillas, derecho burgués no existen, y por tanto persiste todavía la necesidad del Estado que, velando por la propiedad común sobre los medios de producción, vele por la igualdad del trabajo y por la igualdad en la distribución de los productos. El Estado se extingue en tanto que ya no hay capitalistas, que ya no hay clases y que, por lo mismo, no cabe, cursiva de Lenin, reprimir a ninguna cursiva de Lenin clase. Pero el Estado no se ha extinguido todavía del todo, pues persiste aún la protección del, entre comillas, por parte de Lenin, derecho burgués, que sanciona la desigualdad de hecho. Para que el Estado se extinga completamente hace falta el comunismo completo. Llegamos al punto 4 del capítulo titulado La fase superior de la sociedad comunista. Marx prosigue. En la fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo y con ella, por tanto, el contraste entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad de la vida, cuando con el desarrollo múltiple de los individuos crezcan también las fuerzas productivas y fluyan con todo su caudal los manantiales de la riqueza colectiva, sólo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá escribir en sus banderas, de cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades. Fin de la cita de Marx, que es muy conocida por parte de un montón de gente, sobre todo esta última frase, y continúa Lenin al respecto. Solo ahora podemos apreciar toda la justeza de la observación de Engels cuando se burlaba implacablemente de la absurda asociación de las palabras libertad y Estado. Mientras exista el Estado, no existe la libertad. Cuando haya libertad, no habrá Estado. Curiosa frase de Engels y de Lenin que nos recuerdan demasiado a los anarquistas, tanto los de corte religioso como los de corte comunalista, como de los corte individualista. Bien, yo ya he planteado que realmente en el marxismo no hay una extinción del Estado en sentido anarquista, con lo cual cuando el Estado pasa a formar parte de una sociedad postestatal superior a ella, evidentemente el Estado deja de ser un condicionante de la libertad humana y pasa a ser simplemente una unidad administrativa de otra cosa. Y por tanto la libertad humana, que no es solo la ausencia de coacción, sino que es sobre todo la capacidad de acción, la libertad positiva, tendrá que estar determinada por esa nueva sociedad política postestatal, postcapitalista y de corte superior. Continúa nuestro querido e ingenuo en algunas cosas y en otra brillante Lenin. La base económica para la extinción completa del Estado es ese elevado desarrollo del comunismo en que desaparecerá el contraste entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, desapareciendo por consiguiente una de las fuentes más importantes de la desigualdad cursiva del Lenin social moderna, fuente de la desigualdad que no se puede suprimir en modo alguno, de repente, por el solo paso de los medios de producción a propiedad social, por la sola expropiación de los capitalistas. Esta expropiación dará a la cursiva del Lenin posibilidad de desarrollar en proporciones gigantescas las fuerzas productivas. Y viendo cómo ya hoy el capitalismo, cursiva de Lenin, entorpece increíblemente este desarrollo y cuánto podríamos avanzar a base de la técnica actual ya lograda, tenemos derecho a decir con la más absoluta convicción que la expropiación de los capitalistas imprimirá inevitablemente un desarrollo gigantesco a las fuerzas productivas de la sociedad humana. Lo que no sabemos ni, cursiva de Lenin, podemos saber es la rapidez con que avanzará este desarrollo, la rapidez con que discurrirá hasta romper con la división del trabajo, hasta suprimir el contraste entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, hasta convertir el trabajo, comillas de Lenin porque está citando a Marx, en la primera necesidad de la vida, cierra comillas, porque se acaba la cita de Lenin que hace de Marx, y continúa Lenin. Por eso tenemos derecho a hablar solo de la extinción inevitable del Estado, subrayando la prolongación de este proceso, su supeditación a la rapidez con que se desarrolle la, cursiva de Lenin, fase superior del comunismo, y dejando completamente en pie la cuestión de los plazos o de las formas concretas de la extinción, pues, cursiva de Lenin, no tenemos datos para poder resolver estas cuestiones. El Estado podrá extinguirse por completo cuando la sociedad ponga en práctica la regla de cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades,
que realmente es una frase que podía defender, sacada del contexto del materialismo de Marx, cualquier anarcocapitalista. Es decir, cuando los hombres estén ya tan habituados a guardar las reglas fundamentales de la convivencia y cuando su trabajo sea tan productivo, que trabajen voluntariamente, cursiva de Lenin, según sus capacidades. El, entre comillas, por parte de Lenin, estrecho horizonte del derecho burgués, cierra comillas, que obliga a calcular con el rigor de un Shylock para no trabajar ni media hora más que otro y para no percibir menos salario que otro, este estrecho horizonte quedará entonces rebasado. La distribución de los productos no obligará a la sociedad a regular la cantidad de los artículos que cada cual reciba. Todo hombre podrá tomar libremente lo que cumpla a, comillas de Lenin, sus necesidades. Desde el punto de vista burgués, es fácil presentar como una, entre comillas, pura utopía, semejante régimen social, y burlarse diciendo que los socialistas prometen a todos el derecho a obtener de la sociedad, sin el menor control del trabajo rendido por cada ciudadano, la cantidad que deseen de trufas de automóviles, de pianos, etc. Con estas burlas siguen contentándose todavía hoy la mayoría de los, entre comillas, sabios burgueses, que solo demuestran con ello su ignorancia y su defensa interesada del capitalismo. Esto es verdad. Su ignorancia, pues a ningún socialista se le ha pasado por la mente, entre comillas, prometer la llegada de la fase superior de desarrollo del comunismo y el, cursiva de Lenin, pronóstico de los grandes socialistas de que esta fase ha de advenir presupone una productividad del trabajo que no es la actual y hombres que, cursiva de Lenin, no sean los actuales filisteos capaces de dilapidar, entre comillas, a tontas y a locas, la riqueza social y de pedir lo imposible, como los seminaristas de Pomialovsky. Mientras llega la fase, entre comillas, superior del comunismo, los socialistas exigen, cursiva, el más riguroso control por parte de la sociedad y, cursiva de nuevo, por parte del Estado, sobre la medida de trabajo y la medida de consumo, pero este control solo debe, cursiva, comenzar con la expropiación de los capitalistas, con el control de los obreros sobre los capitalistas, y no debe llevarse a cabo por un Estado de burócratas, sino por el Estado de los obreros armados. Y de los obreros armados está en cursiva. La defensa interesada del capitalismo por los ideólogos burgueses y sus acólitos, por el estilo de señores como los Tsereteli, los Chernov y compañía, consiste precisamente en suplantar por discusiones y charlas sobre un remoto porvenir la cuestión más candente y más actual de la política de, cursiva de Lenin, hoy. La expropiación de los capitalistas, la transformación de, cursiva, todos los ciudadanos en trabajadores, que eso realmente es la extinción de la burguesía y del proletariado y en el fondo la extinción del Estado como tal, porque si ya no hay ni burguesía ni proletariado, el Estado burgués desaparece del todo y el Estado proletario no es más que los últimos coletazos del Estado burgués, al menos desde el punto de vista del materialismo de Marx. La expropiación de los capitalistas y la transformación de, cursiva, todos los ciudadanos en trabajadores y empleados de un gran, entre comillas, consorcio, cursiva, único, a saber, de todo el Estado, y la subordinación completa de todo el trabajo de todo este consorcio a un Estado realmente democrático, cursiva, el Estado de los soviets de diputados, obreros y soldados. En el fondo, cuando los sabios profesores, y tras ellos los filisteos, y tras ellos señores como los Tsereteli y los Chernov, hablan de utopías descabelladas, de las promesas demagógicas de los bolcheviques, de la imposibilidad de, entre comillas, implantar el socialismo, se refieren precisamente a la etapa o fase superior del comunismo, que no solo no ha prometido nadie, sino que nadie ha pensado en, entre comillas, implantar, pues en general no se puede, entre comillas, implantar. Y aquí llegamos a la cuestión de la diferencia científica existente entre el socialismo y el comunismo, cuestión a la que Engels aludió en el pasaje citado más arriba sobre la inexactitud de la denominación de, entre comillas, socialdemócrata. Políticamente la diferencia entre la primera fase o fase superior y la fase superior del comunismo llegará a ser con el tiempo probablemente enorme, pero hoy, bajo el capitalismo, sería ridículo hacer resaltar esta diferencia que solo tal vez algunos anarquistas pueden destacar en primer plano, si es que entre los anarquistas quedan todavía hombres que no han aprendido nada después de la conversión, entre comillas, plejanovista de los Kropotkin, los Grave, los Cornelissen y otros, entre comillas, lumbreras del anarquismo, en socialchauvinistas o en anarquistas de trincheras, como los ha calificado Guy, uno de los pocos anarquistas que no han perdido el honor y la conciencia. Pero la diferencia científica entre el socialismo y el comunismo es clara. A lo que se acostumbra a denominar socialismo, Marx lo llamaba la, entre comillas, primera fase o la fase inferior de la sociedad comunista.
En tanto que los medios de producción se convierten en propiedad cursiva de Lenin común, puede emplearse la palabra, entre comillas, comunismo, siempre y cuando que no se pierda de vista que este, cursiva, no es el comunismo completo. La gran significación de la explicación de Marx está en que también aquí aplica consecuentemente la dialéctica materialista, la teoría del desarrollo, considerando el comunismo como algo que se desarrolla, entre cursiva de Lenin, del capitalismo. En vez de definiciones escolásticas y artificiales, entre comillas, imaginadas, y de disputas estériles sobre palabras, qué es el socialismo, qué es el comunismo, y hay que reseñar esto de nuevo, disputas estériles sobre palabras, qué es el socialismo, qué es el comunismo, Marx traza un análisis de lo que podríamos llamar las fases de madurez económica del comunismo. En su primera fase, en su primer grado, el comunismo, cursiva, no puede presentar todavía una madurez económica completa, no puede aparecer todavía completamente libre de las tradiciones o de las huellas del capitalismo. De aquí un fenómeno tan interesante como la subsistencia del, entre comillas, estrecho horizonte del derecho, cursiva de Lenin burgués, cierra comillas, bajo el comunismo en su primera fase. El derecho burgués, respecto a la distribución de los artículos de, cursiva, consumo, presupone también, inevitablemente, como es natural, un estado, cursiva, burgués, pues el derecho no es nada sino un aparato capaz de, cursiva, obligar a respetar las normas de aquel. De donde se deduce que bajo el comunismo no solo subsiste durante un cierto tiempo el derecho burgués, sino que subsiste incluso el estado burgués, pero sin burguesía. Voy a repetir esto porque es tremendamente importante para la exposición de las ideas de Lenin. De donde se deduce que bajo el comunismo, por lo menos en esta primera fase que se llama inicios del socialismo, de donde se deduce que bajo el comunismo no solo subsiste durante un cierto tiempo el derecho burgués, sino que subsiste incluso el estado burgués sin burguesía. Esto podrá parecer una paradoja o un simple juego dialéctico de la inteligencia, que es de lo que acusan frecuentemente a los marxistas, gente que no se han impuesto ni el menor esfuerzo para estudiar el contenido extraordinariamente profundo del marxismo. En realidad, la vida nos muestra a cada paso los vestigios de lo viejo en lo nuevo, tanto en la naturaleza como en la sociedad. Atención, porque esta frase es fundamental para entender el materialismo de Lenin, pero también de Marx, y el de Bueno incluso. En realidad, la vida nos muestra a cada paso los vestigios de lo viejo en lo nuevo, tanto en la naturaleza como en la sociedad. Tercera vez que lo leo para que os quede claro. En realidad, la vida nos muestra a cada paso los vestigios de lo viejo en lo nuevo, tanto en la naturaleza como en la sociedad. Y Marx no trasplantó caprichosamente al comunismo un trocito de, entre comillas, derecho burgués, sino que tomó lo que es económica y políticamente inevitable en una sociedad que brota, cursiva, de las entrañas del capitalismo. La democracia tiene una enorme importancia en la lucha de la clase obrera contra los capitalistas por su liberación, pero la democracia no es en modo alguno un límite insuperable, sino algo que solo puede defender un fundamentalista democrático en el sentido del materialismo filosófico de Bueno, por cierto, sino solamente una de las etapas en el camino del feudalismo al capitalismo y del capitalismo al comunismo. Releo otra vez este párrafo. La democracia tiene una enorme importancia en la lucha de la clase obrera contra los capitalistas por su liberación, pero la democracia no es, en modo alguno, un límite insuperable, sino solamente una de las etapas en el camino del feudalismo al capitalismo y del capitalismo al comunismo. Democracia significa igualdad. Se comprende la gran importancia que encierra la lucha del proletariado por la igualdad y la consigna de la igualdad, si ésta se interpreta exactamente en el sentido de destrucción cursiva de las clases. Pero democracia significa solamente igualdad, cursiva de Lenin, formal. E inmediatamente después de realizada la igualdad de todos los miembros de la sociedad, cursiva de Lenin, con respecto a la posesión de los medios de producción, es decir, la igualdad de trabajo y la igualdad de salario, surgirá inevitablemente ante la humanidad la cuestión de seguir adelante, de pasar de la igualdad formal a la igualdad de hecho, es decir, a la aplicación de la regla a cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades. Es decir, y aquí, precisamente en este punto, está el contexto materialista histórico que esta frase de Marx tiene, para que no lleve a engaño y se llegue a pensar que es una frase que pueda ser apropiada por anarcocapitalistas
o cualquier tipo de gentuza. Bien, continúa Lenin. A través de qué etapas, por medio de qué medidas prácticas llegará la humanidad a este elevado objetivo, es cosa que no sabemos ni podemos saber, o por lo menos no se podía saber en la época en que Lenin escribía esto, y menos aún en la de Marx. Pero lo importante es comprender claramente cuán infinitamente mentirosa es la idea burguesa corriente que presenta al socialismo como algo muerto, rígido e inmutable, cuando en realidad, cursiva de Lenin, solamente con el socialismo comienza un movimiento rápido y auténtico de progreso en todos los aspectos de la vida social e individual. Un movimiento verdaderamente de masas en el que toma parte primero la cursiva mayoría de la población y luego la población entera. La población entera una vez que esa mayoría ha acabado institucionalmente con la minoría. Es decir, cuando el proletariado ha destruido a la burguesía sin necesidad de destruir completamente a los sujetos que estaban enclasados en la burguesía, pero logrando que la población entera ya no sea ni burguesía ni proletariado. Es decir, la síntesis del proceso, la metábasis del proceso hacia una cosa nueva. Una identidad nueva, lógica formal dialectizada, lógica formal que ya no es propia de la filosofía analítica, sino del materialismo político que inicia Marx. Que inicia Platón realmente, pero que Marx perfecciona. La democracia es una forma de Estado, una de las variedades del Estado, y consiguientemente representa, como todo Estado, la aplicación organizada y sistemática de la violencia sobre los hombres. Esto de una parte, pero de otra, la democracia significa el reconocimiento formal de la igualdad entre los ciudadanos, el derecho igual de todos a determinar el régimen del Estado y a gobernar el Estado. Y esto, a su vez, se haya relacionado con que, al llegar a un cierto grado de desarrollo de la democracia, esta, en primer lugar, cohesiona al proletariado, la clase revolucionaria frente al capitalismo, y le da la posibilidad de destruir, de hacer añicos, de barrer de la faz de la tierra la máquina del Estado burgués, incluso la del Estado burgués republicano, el ejército permanente, la policía, la burocracia, y de sustituirla por una máquina, cursiva de Lenin, más democrática, pero todavía estatal, bajo la forma de las masas obreras armadas, como paso hacia la participación de todo el pueblo en las milicias, lo que luego fue el ejército rojo. Tengamos en cuenta que aquí está teniendo otra vez Lenin como referencia lo que fue la Comuna de París. Para saber los análisis que hacía Lenin en el estado de la Revolución sobre la Comuna de París, remito a las 2 o 3 sesiones anteriores de este taller, en concreto, que tratan sobre este libro. Continúa Lenin. Aquí, comillas de Lenin, la cantidad se transforma en calidad. Cursiva, esta fase de democratismo se sale ya del marco de la sociedad burguesa, es ya el comienzo de su transformación socialista. Si, cursiva de Lenin, todos intervienen realmente en la dirección del Estado, el capitalismo no podrá ya sostenerse, y a su vez el desarrollo del capitalismo crea las, cursiva de Lenin, premisas para que, entre comillas, todos realmente, cursiva, puedan intervenir en la dirección del Estado. Entre estas premisas se cuenta la instrucción general, conseguida ya por una serie de países capitalistas más adelantados, y además la, entre comillas, formación y la educación de la disciplina de millones de obreros por el grande y complejo aparato socializado del correo, de los ferrocarriles, de las grandes fábricas, de las grandes empresas comerciales, de los bancos, etcétera, etcétera. Existiendo estas premisas, cursiva, económicas, es perfectamente posible pasar inmediatamente de la noche a la mañana, después de derrocar a los capitalistas y a los burócratas, a sustituirlos en la obra del, cursiva de Lenin, control sobre la producción y la distribución, en la obra del registro del trabajo y de los productos por los obreros armados, por todo el pueblo armado. No hay que confundir la cuestión del control y del registro con la cuestión del personal científico de ingenieros, agrónomos, etc. Estos señores trabajan hoy subordinados a los capitalistas y trabajarán todavía mejor mañana subordinados a los obreros armados. Es decir, la dictadura del proletariado es la clase obrera armada. Y para que esa clase obrera pueda controlar sus armas, el poder administrativo del Estado debe estar centralizado, debe ser un Estado jacobino. Y debe ser un Estado jacobino donde la tecnología esté puesta al servicio de la evitación de la explotación de una clase sobre otra y al servicio de que el obrero lo que produzca para la sociedad les sea retribuido en su completitud, no como ocurre en el capitalismo. Registro y control. He aquí, cursiva de Lenin, lo principal, lo que hace falta para, entre comillas, poner en marcha y para que funcione bien la, cursiva de Lenin, primera fase de la sociedad comunista. Aquí, cursiva, todos los ciudadanos se convierten en empleados a sueldo del Estado,
que no es otra cosa que los obreros armados. No significa que todos los ciudadanos se conviertan en funcionarios. Significa que el salario de todos los trabajadores de la sociedad política socialista está aplicado y determinado por la planificación central del Estado jacobino, a través de las tecnologías de la información adecuadas, y no que dependa del arbitrio, sujeto a la ley evidentemente, de capitalistas independientes, de células capitalistas empresariales independientes, que son las que, entre comillas, arbitrariamente, administran la información de producción y de precios a la sociedad política. De ahí que la crítica de Mises de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo sea una crítica preinformática, que no hay que culpar a Mises porque esa crítica sea preinformática. Es decir, Ludwig von Mises, uno de los grandes y más importantes representantes de la escuela austríaca, evidentemente por una cuestión biográfica, no podía conocer esas nuevas tecnologías de información que permiten realizar ese cálculo. Lo que es grave no es que Mises diga eso, o como que también Mises diga que no es posible transformar el trabajo concreto en trabajo complejo y concreto en trabajo simple. Precisamente las tecnologías de la información y del Big Data aplicadas a la producción, y eso ya se hace en el capitalismo, permiten transformar mediante una tabla de inputs, outputs y de insumos productos el trabajo concreto en trabajo simple. Es decir, Mises critica ciertas postulaciones de los socialistas de la época en base a los conocimientos tecnológicos que él podía tener. Eso no es grave. Eso no podemos criticar a Mises por ello. En todo caso, tendremos que criticar a lo que Mises dice en base a que es una asunción pretecnológica, preinformática, casi precientífica en el sentido tecnológico de la economía política actual. Por eso, lo grave no es lo que defiende Mises. Lo grave es que haya representantes de la escuela austríaca que defiendan lo mismo que Mises, quedándose precisamente en una crítica que él realizó a comienzos de la década de 1920 y que ya no tiene ningún tipo de sentido. Y no tiene ningún tipo de sentido por lo que he dicho. Y repito, es posible transformar el trabajo complejo concreto en trabajo simple a través de tablas de insumos, productos e inputs, outputs informatizados a tiempo real en centros de trabajo que ya no sean células aisladas de la sociedad política, sino controladas a través de grandes tecnologías informáticas y de datos, de metadatos, por parte de la administración pública, que conocerá en tiempo real lo que esos centros de trabajo producen y lo que los obreros luego consumen en el fondo. Es decir, el cálculo económico en el socialismo es totalmente posible. Entre otras cosas por tecnologías que el propio capitalismo ha desarrollado. Gracias, capitalismo. No tenemos nada en contra de ti en este sentido. Y nunca lo vamos a tener. Te vamos a agradecer siempre los servicios prestados que nos das a los marxistas. Lo que hay que criticar es que haya gente que todavía defienda que argumentos de Mises preinformáticos sean válidos para una sociedad absolutamente informatizada. El cálculo económico en el socialismo es posible gracias a tecnologías desarrolladas en el modo de producción capitalista que Mises nunca conoció y que, por cierto, esto también es importante, que tampoco la Unión Soviética en un momento llegó a conocer, o que no pudo o no quiso o no supo desarrollar de una manera eficiente. Y no ya solo por cuestiones tecnológicas, sino también por cuestiones de lucha política dentro de la propia Unión Soviética, entre una nomenclatura del partido y del Estado muy contenta de sus modos de vida, que impedía que se aplicaran este tipo de tecnologías y que impidió cualquier tipo de desarrollo a partir de ellas. Recordemos que la programación lineal y la investigación operativa no solo se empieza a desarrollar en el Reino Unido y en Estados Unidos en la época de la Primera Guerra Mundial, sino que también se empieza a desarrollar gracias a Kantorovich, Premio Nobel de Economía, en la Unión Soviética. Y la investigación operativa, junto a los metadatos informáticos y a las tablas de inputs, outputs e insumos productos, tanto a nivel de producción como a nivel de consumo, es lo que permite no ya solo el cálculo en tiempo real económico en el socialismo, sino también la organización centralizada de la sociedad a partir del control obrero, es decir, a partir de la dictadura revolucionaria del proletariado que controla esa sociedad de manera absolutamente férrea, estricta. Y esto supone una crítica a la escuela austríaca y a Mises, salvando, en cierto sentido, la crítica de Mises por ser ajustada, entre comillas, al tiempo histórico que él vivió. Que quede eso bien claro. Continuemos. Por cierto, todos estos argumentos están en el libro de Maxi Nieto, Paul Coxo, de Allen Cottrell, de Cibercomunismo, Planificación Económica, Computadoras y Democracia,
que insisto mucho en recomendar leer a todo el mundo. Continúa Lenin. Registro y control. He aquí, cursiva de Lenin, lo principal. Lo que hace falta para, entre comillas, poner en marcha y para que funcione bien la cursiva de Lenin, primera fase de la sociedad comunista. Cursiva de Lenin. Todos los ciudadanos pasan a ser empleados y obreros de, cursiva de Lenin, un solo, entre comillas, consorcio de todo el pueblo, del Estado. De lo que se trata es de que trabajen por igual, de que guarden bien la medida de su trabajo y de que ganen igual salario. Igual salario a igual trabajo. El capitalismo, en cursiva de Lenin, ha simplificado extraordinariamente el registro de esto, el control sobre esto y cada vez más. Lo ha reducido a operaciones extremadamente simples de inspección y anotación, ahora informatizadas, accesibles a cualquiera que sepa leer y escribir y para las cuales basta con conocer las 4 reglas aritméticas y con extender los recibos correspondientes. Y ya no solo aritmética, sino álgebra matricial, cálculo infinitesimal, todo eso aplicado a las cuestiones que he mencionado hace un par de minutos. Nota de página número 14. Cuando el Estado queda reducido en la parte más sustancial de sus funciones a este registro y a este control, realizados por los mismos obreros, deja de ser un, entre comillas, Estado político. Las funciones públicas perderán su carácter político y se convertirán en funciones puramente administrativas. Véase más arriba capítulo 4.2 acerca de la polémica de Engels con los anarquistas. Es decir, que la producción de valor ya dejará de ser política porque dejará de ser una producción en sentido capitalista. Será una producción meramente administrativa porque la sociedad política será de un nuevo cuño. Eso es a lo que se refiere Lenin. Y aquí no está siendo en absoluto ingenuo, está siendo materialista empíricamente hablando, basándose en tecnologías que ya lo ha dicho él y yo he mencionado y yo he desarrollado en un sentido ya mucho más avanzado en la historia, estamos en el año 2020, más gracias a tecnologías ya existentes en el capitalismo. Es decir, esas tecnologías que desarrolla el capitalismo, que tienen una función política en la sociedad política capitalista, en la sociedad política socialista y luego comunista, dejarán de tener una función política en el sentido capitalista y será una función administrativa porque políticamente hablando ya no habrá ni burguesía ni proletariado y será menos política en el sentido capitalista de la palabra porque la dictadura revolucionaria del proletariado, el control tecnológico de estos mecanismos de conocimiento en tiempo real de lo que se produce y lo que se consume en la sociedad socialista estará en control, bajo el control y la inspección de los obreros armados, es decir, de la república única e indivisible centralizada socialista que supone la República Democrática de la dictadura revolucionaria del proletariado, es decir, la transición socialista. Con esta explicación creo que se está entendiendo bastante bien el taller de hoy, que permite conjugar la cuestión del centralismo estatal con la cuestión de la planificación centralizada, pero al mismo tiempo pluralista de la producción, que realmente a partir de los años 60 en la Unión Soviética se dejó de realizar. Continúa Lenin. Cuando, cursiva de Lenin, la mayoría del pueblo comience a llevar por su cuenta y en todas partes este registro, este control sobre los capitalistas, que entonces se convertirán en empleados, de la misma manera en que la nobleza se convirtió en burguesía o en asalariados en el modo de producción capitalista, y sobre los señores intelectualillos que conservan sus hábitos capitalistas, este control será realmente un control universal, general, del pueblo entero, y nadie podrá rehuirlo, pues, entre comillas, no habrá escapatoria posible. Cierra comillas Lenin. Continúa Lenin. Toda la sociedad, según Lenin, será una sola oficina y una sola fábrica, con trabajo igual y salario igual. Pero esta disciplina, entre comillas, fabril, que el proletariado, después de triunfar sobre los capitalistas y de derrocar a los explotadores, hará extensiva a toda la sociedad, no es en modo alguno nuestro ideal ni nuestra meta final, sino solo un escalón necesario para limpiar radicalmente la sociedad de la bajeza y de la infamia de la explotación capitalista y para seguir avanzando. A partir del momento en que todos los miembros de la sociedad, o por lo menos la inmensa mayoría de estos, hayan aprendido a dirigir, cursiva de Lenin, ellos mismos el Estado, hayan tomado ellos mismos este asunto en sus manos, hayan, entre comillas, puesto en marcha el control sobre la minoría insignificante de capitalistas, sobre los señoritos que quieran seguir conservando sus hábitos capitalistas y sobre obreros profundamente corrompidos por el capitalismo, a partir de este momento comenzará a desaparecer la necesidad de todo gobierno en general. Bueno, esto ya es una parte ingenua por parte del propio Lenin, pero bueno, continuemos. Cuanto más completa sea la democracia, más cercano estará el momento en que deje de ser necesaria.
Cuanto más democrático sea el, entre comillas, Estado, formado por los obreros armados y que, entre comillas, no será ya un Estado en el sentido estricto de la palabra, más rápidamente comenzará a extinguirse, cursiva de Lenin, todo Estado. Es decir, es una extinción dialéctica, pero no una formal, si se quiere, pero no es una extinción material de la sociedad política. Habrá otro tipo de sociedad política e insisto, el desarrollo tecnológico de las fuerzas productivas en el modo de en la transición socialista y luego en el modo de producción comunista hipotético permitiría precisamente que esos estados centralizados formen parte anatómicamente de sociedades políticas de orden superior postcapitalista, civilizatorio. Continúa Lenin en los dos últimos párrafos de este capítulo del Estado de la Revolución. Pues cuando, cursiva de Lenin, todos hayan aprendido a dirigir y dirijan en realidad por su cuenta la producción social, a llevar por su cuenta el registro y el control de los haraganes, de los señoritos, de los gandules y de toda esta ralea de, entre comillas, guardianes de las tradiciones del capitalismo, entonces el escapar a este control y a este registro hecho por todo el pueblo será inevitablemente algo tan inaudito y difícil, una excepción tan extraordinariamente rara, provocará probablemente una sanción tan rápida y tan severa, pues los obreros armados son hombres de realidades y no intelectualillos sentimentales, y será muy difícil que dejen que nadie juegue con ellos, es decir, obreros basados, que la cursiva de Lenin, necesidad de observar las reglas nada complicadas y fundamentales de toda convivencia humana, se convertirá muy pronto en una, cursiva de Lenin, costumbre. Y entonces quedarán, cursiva de Lenin, costumbre, y entonces quedarán abiertas de par en par las puertas para pasar de la primera fase de la sociedad comunista a la fase superior y a la vez a la extinción completa del Estado. De esta manera acaba el capítulo 5 del Estado de la Revolución y se dedicará a la próxima sesión, que corresponderá al mes de agosto, del capítulo 6, el envilecimiento del marxismo por los oportunistas. Y un aviso para todos nuestros televidentes, para todos los que ven este canal de YouTube de Vanguardia, Escuela de Formación Marxista-Leninista, y que si han llegado por vez primera a este taller, y este es el primero que ven, o si han llegado a estos talleres habiendo visto algunos otros anteriormente, o habiendo visto todos, avisarles por nuestra parte que esta sesión de agosto va a ser la última dedicada al libro El Estado de la Revolución. Y por tanto va a ser la última de los talleres dedicados a la lectura y comentarios de las tres obras: el Manifiesto Comunista, Trabajo, Salario y Capital y El Estado y la Revolución. La próxima sesión, la de agosto, estará dedicada, repito, al capítulo 6, el envilecimiento del marxismo por los oportunistas, que es realmente el último capítulo del libro, pero que luego haremos algunos comentarios respecto al capítulo breve séptimo y a la nota posterior. Pero bueno, no quiero adelantar cosas porque eso ya sería casi spoilear a la gente que no ha leído esta obra de Lenin la misma. Sin más sobre el particular, solo queda por despedirme, agradeciéndoles a todos ustedes, agradeciéndoos a todos vosotros el visionar este vídeo y emplazándoos a ver el siguiente taller, que ya será correspondiente al mes de agosto. Un abrazo para todos y ¡salud!